Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra tercera clase del curso de Derecho Administrativo 2. ¿Ok? Hoy empezamos una nueva unidad, que es la unidad número 2, que está enfocada en conocer la estructura del Estado. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero primero les quiero pedir perdón porque recuerden la semana pasada que estaba prácticamente afónica. Ya recuperé mi voz, pero la tos no me abandona, así que les pido disculpas porque van a escuchar un concierto de toses en lo que, en lo que dictamos la clase ahora, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más fluida posible, ¿ok? Antes de entrar en el tema propiamente de la clase de hoy, quiero hacer algunos avisos varios de temas administrativos de la clase, ¿ok? Lo primero es que tienen, este domingo tocó la presentación del producto académico número 1, ¿ok? Que es un producto académico que se presenta de manera individual. Hasta la fecha hay un grupo importante de estudiantes que lo han presentado. Hay otros que falta, justo quiero ver el dato actualizado porque me quedé yo que eran como 30 y tantos. 29 estudiantes han presentado su producto académico, nos faltan 14, ¿ok? A esos 14, si están, alguno de ustedes está aquí, o conocen a alguno de ellos, tienen hasta el día miércoles, o sea, el día de mañana a las 11:55 para cargar el producto académico número 1, ¿ok? Como siempre les recomiendo, no sean amantes de la adrenalina y el caos y no esperen al último minuto, hagámoslo un poquito antes para que no nos pase que la tecnología nos falle y luego no tengamos el producto académico cargado, ¿ok? Eh, en, así que si conocen a alguien que le falte presentar el producto académico, pues avíselo para que pueda hacerlo. El producto académico yo lo voy a revisar en el transcurso de la semana, ¿ok? Así una maratón de corrección para que ustedes puedan tener su nota lo antes posible. Y la idea es que ustedes puedan tener sus notas y la retroalimentación del producto académico en el transcurso de la semana. La retroalimentación individual, ¿ok? Sin perjuicio de ello, en el foro de novedades y consultas y la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación grupal, ¿ok? Identificando algunos temas que, digamos, comunes que se han presentado en los productos académicos y que les pueden ser a todos de ayuda para poder mejorar la presentación de sus productos académicos, de esta asignatura como de otras asignaturas como del examen final, ¿ok? La idea es que no solo aprendamos conceptos, que eso también lo vamos a revisar en la retroalimentación grupal, sino también formas, modos de presentación, redacción, etcétera, que resultan altamente relevantes también al momento de presentar, digamos, nuestra, nuestro producto académico y nuestras evaluaciones. De eso vamos a hablar en la próxima clase. También destacar que 16 compañeros han contestado la autoevaluación, es un poquito menos de la mitad de los estudiantes, y yo como siempre les voy a llamar a que respondan la autoevaluación, son solamente 10 preguntas, no les va a tomar mucho tiempo, es para marcar, o sea, ya más fácil no puede ser, o sea, más simple de ejecutarlo, pero es un ejercicio que les ayuda a validar a ustedes, que estén revisando los conocimientos y que estén actualizando y que hayan cumplido con todos los conceptos que están en el marco de la unidad que les corresponda, ¿ok? Entonces, bueno, hasta si quieren contestarlo, igual está disponible, obviamente ya no para el punto adicional, pero sí, quien quiera hacer el ejercicio de validar sus conocimientos, de como dicen, autoevaluar sus conocimientos, háganlo, ejecútenlo, no les va, como les digo, así ya siento que soy vendedora de teleferia, pero no les va a tocar, no les va a tomar mucho tiempo, no tienen que escribir nada, ¿ok? Porque es para marcar, y al contrario, es una muy buena experiencia para ustedes medir si es que están con los conocimientos o los conceptos claros o si hay algo que está pendiente de revisar y que podemos conversar luego, ¿ok? Y en ese mismo sentido, hay un poquito menos de estudiantes, 3 nada más, que han participado en el foro, 4,
que han participado en el foro formativo, ¿ok? Que ahí sí los invoco a que participen porque es la forma más real, ¿ok? De utilizar los conceptos que hemos aprendido en una respuesta de una consulta determinada, ¿ok? Yo les decía a algunos estudiantes en otra asignatura que nadie les va a venir a preguntar, ¿ok? En la vida, dígame usted cuáles son las formas de Estado unitario o complejo. No va a pasar, ¿ok? Lo que sí va a suceder es que frente a un caso en donde ustedes estén viendo temas, por ejemplo, de descentralización, mejoras en relación con los estados del Brasil, no sé, ustedes puedan tener la claridad en donde puedan decir, este es un estado unitario descentralizado, este es un gobierno, es un estado complejo federal y cuáles son sus características y a partir de eso resolver la consulta. Entonces, como nadie va a venir a preguntarles en la vida por los conceptos, sino que los conceptos le van a ayudar a ustedes a poder contestar las consultas que les hagan, es importante ejercitar esa capacidad. El foro formativo tiene esa vocación. Entonces, yo sé que puede parecer pesado y que están full, pero son 5 o 10 minutitos, no son más, ¿ok? Tómenlo en consideración para la unidad número 2, que es en la que estamos ahora. Entonces, esos eran un poco los avisos varios que yo tenía. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta sobre estos puntos que he mencionado. Dudas, consultas, preguntas. No, Miss, todo claro. Todo claro, buenísimo. Entonces, hoy empezamos una segunda unidad, ¿ok? Es la unidad número 2. Estoy en el sílabo correcto. Vamos a revisar rápidamente el sílabo para ver cuáles son los temas que vamos a tratar. Entonces, denme un segundo que lo proyecto. Ok. Derecho administrativo, el sílabo, hasta la clase pasada en la Constitución y Estado en el Perú. Hemos hablado sobre las formas de Estado, hemos hablado sobre la relevancia de la Constitución en el Estado y hemos hablado sobre el contenido de la Constitución, todo el tema relacionado al poder constituyente, las partes que tiene, las regulaciones que, digamos, matrices que tiene contenida y el rol que juega la Constitución en el Estado y, digamos, en la actuación de todo el elemento administrativo y obviamente el ejercicio del derecho administrativo. En esta unidad, en estas 2 semanas, vamos a hablar de la estructura y los poderes del Estado, ¿ok? Con el objetivo de que ustedes al finalizar esta unidad puedan analizar cuáles son los poderes que conforman el Estado, los roles que tienen, las interacciones que tienen y la forma en que estos se materializan en la estructura, porque vamos a ver la parte teórica, ¿ok? De la separación de los poderes, de las facultades, de las competencias, etcétera. Perdón. Ok. Y luego vamos a hablar sobre la estructura en sí, ¿no? Poder ejecutivo, judicial, cómo se compone, qué tiene, etcétera. Y de eso vamos a hablar en esta unidad número 2. Ok, entonces déjenme un segundito que, perdón, sacamos la presentación. Espérenme un segundo. Ya, perdón, acá me trajeron mi tecito para que intentemos no morir en el intento, chicos. Acá vamos. Entonces. Creo que ya se ve. Por favor, siéntanse libres de participar, consultar. Igual yo les voy a preguntar algunas cosas, entonces así vamos haciendo la clase un poco más dinámica e interesante. ¿Ok? Unidad 2, estructura y poderes del Estado. Vamos a ver algunos temas que están aquí. Un poquito de repaso. Vamos a hablar sobre la teoría de separación de poderes y la materialización de los poderes en la estructura del Estado peruano. Tal vez lleguemos solo hasta eso hoy. Y a la próxima clase vamos a hablar sobre el funcionamiento y la organización de la Administración General del Estado, o sea, toda la estructura que tiene el Estado.
Para eso vamos a repasar un poquito lo último que vimos, que es el elemento importante y relevante que tiene, que juega la Constitución de cara a la estructura y el funcionamiento del Estado, no solamente del Estado peruano, sino de todo tipo de Estado. Cumple un rol de ser norma suprema, cumple el rol de fijar cuál es la organización básica del país, para delimitar los poderes que tienen los poderes del Estado y para definir la configuración del país. Vamos a ver que dentro de los artículos que están en la Constitución, que son cerca de 200 artículos, hay una serie de normativas que hablan sobre la organización del Estado, sobre los derechos que tienen que conservarse, preservarse, sobre la gestión de los recursos, sobre la parte, digamos, de los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos y la conformación territorial. Todo eso está en la Constitución y por eso su relevancia. Espérenme que mi diapositiva se enojó conmigo y ya no se ve. Espérenme. Un segundo, chicos, que la maldad de la tecnología. Ok. Entonces hemos hablado sobre eso, sobre el rol que tiene la Constitución y hablamos sobre el famoso poder constituyente, ¿ok? El poder constituyente, que es ese el cual emana de la población con el objetivo de revisarla, de fijar una constitución y de modificarla total o parcialmente conforme se vayan dando, digamos, las necesidades de actualización de la constitución, ¿ok? Dijimos que existen dos tipos de poder constituyente. ¿Qué tipos de poder constituyente existen de lo que ustedes recuerdan? ¿Qué, poder, qué tipos de poder constituyente conversamos en la clase pasada? Revierto la pregunta. Cuando, no sé si saben, pero hoy se aprobó el proyecto, o sea, la opinión positiva de la Comisión de Constitución que habla sobre la bicameralidad, ¿ok? La bicameralidad o pasar a la bicameralidad en nuestro país implica un cambio en la Constitución. Cuando el Congreso cambia la Constitución, ¿de qué tipo de poder constituyente se trata? ¿De el poder constituyente originario o el poder constituyente derivado? ¿Y por qué? Voy a ponerlo aquí a los que me dicen, no, profe, no se escucha. Entonces, mmm, ejercicio. Hoy, 7 de junio, o 7 de junio, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen del proyecto de ley para la bicameralidad. Este proyecto supone el cambio de la Constitución. Hay que cambiar el artículo que dice que es un solo unicameral por uno que es bicameral. ¿Ok? Constitución. ¿Cuándo? La pregunta es, perdón, ¿cuándo el Poder Legislativo realiza un cambio puntual que, que forma del Poder Constituyente? ¿Se aplica? Ya, ahí dice, Silvia dice que derivado. ¿Por qué Silvia derivado? ¿Por qué no originario?
Puede escribirlo en el chat o puede ponerlo en el micro, ¿no? No es necesario, si no pueden, sé que algunos están, o sea, en el transporte, etcétera. Buenas noches, profesora. Ujú. En el originario es cuando se plantea o se está estructurando la Constitución, y el derivado es cuando se está ejerciendo una reforma. En este caso, el Congreso pues está realizando una reforma en la Constitución. Ok, entonces, cuando estamos realizando una reforma constitucional, estamos hablando del poder constituyente derivado, ¿ok? Hay solo una precisión, Silvia, y es que cuando estamos hablando del poder constituyente originario, está, perdón, el poder constituyente fundacional, perdón, que es el que de la primera constitución, y es el poder constituyente originario transformador, que es cuando se modifica íntegramente la constitución. Vimos que en nuestro país la constitución íntegramente se ha modificado 12 veces, ¿ok? Siendo la última vez la del año 93, y sí ha tenido desde el 93 hasta ahora una serie de cambios parciales, ¿no es cierto?, específicos de artículos determinados en diferentes momentos para hacer cambios políticos, organizativos, territoriales, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Ahora sí, en el parte no, no quiero irme al mundo político, pero porque la Constitución plantea solo mecanismos de modificación constituyente derivada y no originaria. ¿Ok? Entonces, ahora hay toda una discusión respecto a la nueva Constitución, sí o no. Bueno, constitucionalmente no existe la forma. ¿Ok? Otro tema importante en la Constitución es sin duda lo que marca el artículo 43, que es, define, digamos, qué cosa se dice que es una república, que es democrática, que es social, independiente y soberana, que el Estado es uno e indivisible y que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. ¿Ok? Entonces, tenemos esa forma de gestionar nuestro Estado y nuestro gobierno. Hablemos también sobre las formas de gobierno, sobre el rol del sistema presidencial y hablamos un poquito de que en nuestro país hay, si bien, o sea, en forma de gobierno estamos bajo un presidencialismo, ¿ok? Que sin embargo, de cara en momentos o elementos históricos, ha implicado, ¿ok?, adoptar algunos mecanismos propios del parlamentarismo para hacer una mayor limitación del poder. De ahí sale el Consejo de Ministros, sale los ejercicios de interpelación, voto de censura, voto de confianza, cuestión de confianza y vacancia presidencial, que digamos son elementos que están incluidos dentro de la Constitución históricamente con la vocación de dar una forma de limitación al poder ejecutivo en su acción, ¿ok? Entonces están para eso. Ahora, lamentablemente, digo lamentablemente porque lamentablemente se han puesto de moda, pero no es un elemento nuevo. Han estado en la Constitución actual y históricamente en esta sentencia que está aquí, que yo les puse, está detallado cómo se han ido sumando en el tiempo, ¿ok? Y ha sido desde las constituciones del 1800 en adelante. ¿Ok? Entonces, ese es un poco el repaso de los temas que vimos la clase pasada de la unidad pasada, ¿ok? No se olviden de eso, por favor, la Constitución es súper importante de cara a entender cómo funcionan los poderes, el Estado y demás. Lo vamos a hablar de eso la próxima clase cuando vemos poder por poder. Pero, digamos, vamos a hacer una pausa en el mundo constitucional y nos vamos a ir a entender un poquito qué cosa es la separación de poderes, ¿ok? Si ustedes se acuerdan de su clase de Administrativo 1 que hablábamos sobre la Revolución Francesa y la historia del derecho administrativo, sin duda la Revolución Francesa marca un hito muy importante de cara a la forma en la que se organiza el Estado y el gobierno para poder gestionar el poder que se le encomienda, ¿ok? El poder que se le encomienda no es menor porque los ciudadanos han decidido vivir de una manera organizada, pero y para ello han concedido que sea a través del Estado y no sea a través de que lo que cada uno haga, porque eso sería un poco bastante caótico. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos sobre la separación de poderes, hay todas unas teorías que se han esbozado alrededor de entender qué implica esta separación y cuál es la acción o sea, y cómo se materializa. Entonces,
a partir de entender, digamos, cuál es la lógica detrás de la separación de poderes, hay dos visiones tal vez que son las principales de cara a la forma en la que se divide el poder, porque no vamos a discutir aquí si el poder debe estar dividido o no, eso ya lo hemos superado cuando hablamos en el derecho administrativo 1 sobre, perdón, ya, cuando hablamos sobre eh, eh, la historia del derecho administrativo y cómo ha ido cambiando el Estado y cuando hemos hablado de la definición de Estado. Aquí vamos a hablar de la forma en la que se separan los poderes. Entonces, para entender la separación de poderes hay dos visiones que vemos aquí. Está el constitucionalismo anglosajón y está el constitucionalismo francés, ¿ok? Cada uno tenía una serie de pensadores, pero los más representativos es para el constitucionalismo anglosajón está Locke, y para el constitucionalismo francés está Montesquieu. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que decía Locke? Locke decía que es una finalidad primordial del Estado, es una necesidad primordial el hecho de dividir los poderes de cara a limitar el poder. ¿Ok? Pero Locke decía que esta limitación del poder no puede ser solamente a la interna del Estado, sino tiene que ser una limitación a la externa y a la interna, es decir, a la interna dividiendo los poderes públicos, ¿ok? En ejecutivo, legislativo y judicial, pero una limitación a la externa cuando estamos hablando de las garantías individuales de los ciudadanos. Entonces vamos a proteger que no solamente limite, digamos, o divida adecuadamente el poder, a la interna, dividiendo las instituciones, sino que parte de esa división implique garantizar derechos o garantías a los ciudadanos, que es lo que decía Locke en su ensayo del gobierno civil de 1871. Para Locke, sucedía que el Estado, el ser humano en su estado natural, tenía dos clases de poder, ¿ok? El que le hacía hacer todo lo que estime necesario para su conservación, ¿ok? Y el de poder castigar los crímenes cometidos en agravio de los intereses personales o patrimoniales de otro. Entonces Locke dice, o sea, básicamente es, haz lo que tú puedas para sobrevivir y haz justicia por tu propia mano, ¿ok? Entonces Locke dice, eso no sirve porque eso no nos ayuda, entonces tenemos que organizarnos políticamente. Y al momento de organizarnos políticamente, tenemos que renunciar a estos poderes esenciales de sobrevivo como puedo y castigo si alguien se mete conmigo, ¿ok? Entonces la libertad en ejercicio la libertad y el ejercicio de la autodefensa ya no va a ser como que yo hago lo que puedo, sino va a tener una regulación. ¿En qué sentido me puedo defender? ¿Cuándo puedo defender? ¿Quién me puede defender? Puede ser el Estado, puedo ser yo. Y entonces a partir de ese momento la legislación se crea, ¿no es cierto? Para el aparato estatal y para la regulación de cómo es que cada uno de este aparato estatal se va a organizar. Entonces Locke decía que en realidad para organizar el poder dentro del Estado solo se necesitaban dos poderes, ¿ok? Está el poder legislativo, que regula las leyes y con ello cómo las fuerzas del Estado van a ser empleadas para gestionar los recursos digamos, del mismo, y el que emite o emana la Constitución. Y por otro lado tenemos el Poder Ejecutivo, que es el que aplica las leyes, asume la discrecionalidad de la interpretación, y también ejerce un cierto grado de función jurisdiccional. Entonces, aquí para Locke hay dos, el ejecutivo y el legislativo, ¿ok? El ejecutivo es el que ejecuta las leyes o aplica las leyes y el legislativo es el que hace las leyes. ¿Ok? Entonces, Locke considera, también dice, bueno, también puede haber un tercer poder que no es el judicial porque el judicial está incluido dentro del ejecutivo, ¿ok? Sino que sino un tercer poder de gestión de relaciones internacionales, ¿ok? Ese es lo que pensaba Locke en su interpretación de la separación de poderes.
Por otro lado, estaba el constitucionalismo francés de Montesquieu, ¿ok? Que iba en otro sentido. Ok. Para Montesquieu, basaba la idea de que el ser humano, si tiene poder, va a abusar de él, ¿ok? No estos dos conceptos que tenía Locke que decían, no, está tu capacidad de poder sobrevivir digamos, de lidiar contra las adversidades, sino, tienes poder, vas a abusar de él. Entonces hay que limitarte el poder, ¿ok? Esa es la única acción que, es la única acción que va a hacer el abuso de poder, que va a limitar el abuso de poder. Y para ello tiene que haber una separación, porque al tenerlo concentrado, ¿ok? No hay forma de controlarlo. Entonces la única manera de controlarlo es fragmentarlo. Fragmentarlo permite que haya menos riesgo de que haya un abuso del poder, porque ya no es uno el que tiene el poder, sino son más de uno los que tienen el poder. Porque eso es lo que decía Montesquieu. Montesquieu decía, al final, cuando tenemos más de un solo poder, lo que va a suceder es que entre ellos se van a atemperar, ¿ok? Decía, entre ellos se van a ir controlando, van a ir diciendo, tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. Ya eso le denominó la famosa teoría de los pesos y los contrapesos, que es que cuando un poder se está yendo por un lado equivocado, viene otro y le dice, no, 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 por acá. Y cuando ese de otro se está yendo por otro lado, este viene, no, 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 por acá. Y entonces para Montesquieu era ese peso y contrapeso constante el que permitía, digamos, la tranquilidad y la división de poderes y la inexistencia de abuso de poder. Porque decía, no puedo hacer que ya tú tienes los tuyos y cada quien baila como puede. No, ¿ok? Tienen que ir sopesándose para tener un control real del poder. Y entonces en su libro El espíritu de las leyes lo que dice Montesquieu es lo siguiente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y el ejecutivo, ¿ok? Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente la libertad y vida de los ciudadanos, como que el juez sería el legislador. Si no se está separando del ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Entonces, todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar leyes, el de ejecutar las resoluciones judiciales y el de juzgar los delitos y los pleitos entre particulares. Entonces, por eso dijo, digamos, no a la concentración de poder, promovamos, digamos, la separación de poderes. Entonces, para el constitucionalismo francés existían tres tipos de separación de poder: la legislativa, que es la que se encargaba de las leyes; la ejecutiva, que es la que se encarga y se aplica, la ley en todos los casos que sean generales; y la judicial, que castiga los delitos y juzga las diferencias entre los particulares. Entonces, cuando hablamos de potestad ejecutiva y judicial, estos son aplicación de leyes. El único que crea leyes como tal, originariamente de sus poderes, es el poder legislativo, ¿ok? Puede sí delegar su capacidad de ejercer el poder legislativo, porque hasta las figuras que conocemos como los decretos legislativos o los decretos, los decretos legislativos, que son o los decretos de urgencia, que en determinadas condiciones se da y que tienen también rango de ley, ¿ok? Espérenme que mis diapos hoy están, ya está. Entonces, si tuviéramos que entender cuáles son las diferencias entre el constitucionalismo anglosajón y el constitucionalismo francés, vamos a ver que para el anglosajón los poderes no están completamente separados, están ahí como que uno con otro relacionándose, ¿ok? Y el poder legislativo, que es elegido por el pueblo, nombra al primer ministro, que es el poder ejecutivo, que es el jefe del poder ejecutivo, ¿ok? Eso es lo que plantea el constitucionalismo anglosajón. Y el constitucionalismo francés dice, no, la exigencia y la defensa de la libertad, para poder defender la libertad es necesario que se separen los tres poderes del Estado, ¿ok? Y el poder legislativo y el ejecutivo son los nombrados por elección popular. Entonces,
Estas formas, obviamente en nuestro país se aplica una visión totalmente francesa del constitucionalismo, pero es el que ayuda y es materia para la construcción de las constituciones. Cuando hablamos de constituciones, si vemos, por ejemplo, una constitución de una monarquía constitucional, como puede ser Inglaterra, están totalmente relacionados a las teorías que tenía Locke, ¿ok? Donde hay un parlamento que se escoge por voto popular y que además ese parlamento escoge al jefe de gobierno, que es el primer ministro. Y otra visión que es más la nuestra, que es el constitucionalismo francés, ¿no es cierto? Que es como que hay una necesidad constante de que hayan estos tres poderes para poder organizarse. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Pregunta, interrogante, duda. Ok, no hay duda. Vamos a continuar, ¿ok? Entonces vamos a ir aquí y acá. Ok, entonces ya entendimos, digamos, la separación de los poderes y lo relevante que es para la estructura del Estado. Yo solamente quiero que se queden con la idea de que la semana pasada hablamos sobre constitucionalismo, perdón, sobre presidencialismo y sobre parlamentarismo, y eso está, ay, perdón, se me cerró las diapositivas. Y eso está totalmente relacionado con este tema de separación de poderes, porque va a ser, si ustedes se dan cuenta, entre las posiciones de Locke y de Rousseau, van a ser, digamos, las que se encarguen eh, de definir en cierta medida la forma de gobierno que tenga un determinado Estado, ¿no? Aquellos que son seguidores del constitucionalismo anglosajón tendrán parlamentarismo y aquellos que tengan un enfoque más de constitucionalismo tipo Montesquieu lo van a hacer a partir de la estructura de los tres poderes del Estado, y los pesos y de los contrapesos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con entender, digamos, cómo estos poderes se materializan en la estructura del Estado peruano, sin perjuicio de que vamos a completarlo la próxima clase. Entonces, partamos del hecho que la Constitución Política del Perú, en el artículo 43, lo vimos hace un ratito, habla de las características y habla también del principio de separación de poderes como un elemento clave para entender su comprensión. Y entonces, cuando hablamos de eso, vemos que el poder en el Perú se distribuye así. Desde la sociedad, que somos todos nosotros, hacemos ejercicio de nuestro derecho a voto a través de escoger representantes que están en partidos políticos, ¿ok? Nombramos a aquellos que van a ir al Poder Ejecutivo y que van a ir al Poder Legislativo, que es el Congreso de la República. Para el caso de los otros poderes, como el sistema judicial y los organismos constitucionalmente autónomos relacionados a otros temas, hay su forma aparte de elección, que tienen ellos también su propia gestión, digamos, de las actividades y del poder. Pero todo emana de la sociedad, ¿ok? Eso es lo primero que hay que tener en consideración. Lo segundo es que para el Tribunal Constitucional, ¿ok? No solamente para la Constitución, pero para el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a la separación de poderes, y lo que dice es, bueno, estas tres funciones básicas tienen que existir para limitarse recíprocamente sin limitarse. Y esto consiste en una garantía para garantizar, una garantía constitucional de los derechos, perdón, los derechos de los ciudadanos, y para limitar el abuso de poder por parte de alguno de estos tres poderes del Estado, ¿ok? Y sin perjuicio de ello, yo sé que está un poco extenso de leer, pero la idea clave de esta posición, digamos, del Tribunal Constitucional es que si bien existe el principio de separación de poderes, también existe el principio de colaboración de poderes, ¿ok? Entonces, digamos,
para el Tribunal Constitucional está bien separar, pero separar no quiere decir nunca más en la vida te hablaré, ¿ok? No es como que los poderes cada uno va a ir por su lado y cada uno va a tratar de, perdón, que cada uno va a tratar de gestionar, digamos, de mejor manera su actividad, sino de lo que se trata es que los poderes estén separados, pero que en cierta medida coexistan, ¿ok? Puedan estar en una situación en la que puedan también colaborar, porque no van a poder estar eternamente separados. O sea, si vemos nosotros solo en nuestro país, digamos, a propósito de todo el contexto que vivimos, hay todo un proceso de relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo constante, ¿ok? Voluntarias o involuntarias, porque hay una serie de situaciones de votaciones, de interpelaciones, censuras y demás que no son voluntarias en interacción, pero también hay espacios como la negociación de los presupuestos públicos, la aprobación de ellos, la ratificación de las leyes que son aprobadas por el Congreso, por el presidente para su publicación, que son elementos de colaboración de poderes, ¿ok? No de separación de poderes. Entonces, el Tribunal Constitucional ha sido muy enfático en decir, oye, está bien, existe la separación de poderes, nosotros lo asumimos, es una forma de controlar el poder, pero no es, ¿ok? Que cada uno va a ir por su lado, sino por el contrario, que los poderes tienen que estar en constante colaboración, ¿ok? En constante colaboración, ¿ok? Eso nomás para que tengamos en claro cuál es la posición del Estado peruano, digamos, a través de la mención del Tribunal Constitucional y lo que dice la Constitución, de toda la lógica detrás de la separación de poderes. Nosotros hemos escogido tener poderes separados, lo dice la Constitución, pero el Tribunal Constitucional ha sido detallado en precisar que no es como nunca se hablen, sino tienen que coordinar entre ellos. ¿Ok? Entonces, luego vamos a entrar a ver entonces de lo macro a lo micro y a entender un poco cuál es el estado y su estructura. Vamos a entender cómo se organizan. Perdón. Perdonen que ahí la gripe nos complica. Pero ahí lo que vamos a ver es un poco cuál es la forma en la que se organizan nuestras y se estructura en la parte en la que funciona el Estado peruano en la práctica, ¿ok? A fin de que ustedes puedan comprender, digamos, y revisar cuáles son los temas relevantes. Entonces vamos a ver sobre funcionamiento y organización de la administración general del Estado. Antes de eso, quiero preguntar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Comprenden el tema de la separación de poderes? ¿Cuál es la lógica de este? Si yo les hago una pregunta, ¿ustedes me van a contestar? ¿Dudas, consultas? Ok, entonces continuamos. Me voy a presentar la diapositiva. Listo. Funcionamiento y organización de la Administración General del Estado. Ahora vamos a entrar a ver cómo esta separación de poderes se materializa. Aunque me voy a mover de sitio. Cómo toda esta separación de poderes se materializa en formas estructurales del Estado. ¿Ok? Para eso vamos a hablar un poquito sobre los elementos de la administración pública, de cara a entender cuál es la forma, ya salimos del mundo de la separación de poderes, ahora entramos a la forma de la administración pública y vemos cuáles son los elementos que ésta tiene para estructurarse, porque luego, cuando contrastemos cómo está organizada la estructura del Estado, que lo vamos a ver la próxima clase, con los elementos de la administración pública, vamos a ver que hay ciertos puntos y notas en común, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de elementos de la administración pública,
vamos a hablar primero del objetivo y la finalidad de la administración. Vamos a hablar sobre todo de las competencias y de las facultades. Y con ello vamos a hablar de un esquema organizativo, que es básicamente el organigrama, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Entonces, cuando hablamos de la administración pública, hay tres formas exactas y precisas de entender cómo se estructura básicamente una entidad administrativa, ¿ok? La primera forma es a través de entidades, ¿ok? Cuando se plantea la creación de una determinada entidad o una determinada acción, lo primero que tenemos que ver es, digamos, cuáles son las entidades que vamos a precisar, cuál es la entidad que se va a encargar de un determinado tema. Cada entidad es un ministerio, puede ser un organismo técnico especializado como un INDECOPI, como puede ser un organismo constitucionalmente autónomo, puede ser el legislativo, puede ser el judicial, pero tiene que existir una entidad. Las entidades son personas jurídicas de derecho público que ejercen en una función en la administración pública determinada, ¿ok? La entidad no se va a salir de lo que tiene que hacer, sabe, digamos, el rol que se le encomienda, porque para eso en el Estado de Derecho vamos a definir exactamente qué es lo que hace cada entidad. Y vamos a definir también cómo es la estructura de la entidad. Y vamos a decir, bueno, las entidades están compuestas por órganos, ¿ok? Estos órganos son las unidades funcionales dentro de cada entidad. Entonces son cómo se va a estructurar, cuántas personas están a cargo de cumplir el rol que tiene la entidad. ¿Okay? Ese es el órgano. ¿Cuántas divisiones? Vamos a tener la gerencia tal, la posición tal o cual. ¿Ok? Y para ello tenemos un organigrama, un reglamento de organización y funciones, y bueno, ahí falta el manual de organización y funciones. ¿Ok? Eso es lo que nos va a marcar la pauta de qué hace cada quien dentro de las entidades, qué es lo que hace cada órgano y finalmente qué es lo que hace cada funcionario dentro de todo eh, proceso de establecer cuál es el que va a ejecutar las labores puntuales que se les encomienda a la entidad. ¿Ok? Entonces, siempre en toda estructura vamos a encontrar entidad, órgano y funcionario. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Pregunta, interrogante. Bueno, espero que esté quedando claro. Luego vamos a hacer preguntas así aleatorias. Entonces, cuando hablamos de esta estructura, lo segundo que tenemos que hablar es de cómo estos entidades, órganos y funcionarios ejercen lo que ejercen. No sé si ustedes están... ¿Quién me explica cuál es el principio de legalidad? ¿Qué significa el principio de legalidad en la administración pública? Eso tienen que haber visto en la clase 1. Ok, entonces no hay dudas, no hay consultas. Entonces vamos a entender un poquito cómo es que estos órganos, entidades y funcionarios pueden ejecutar, sea por ley y no por voluntad personal. ¿Cómo que sea por ley y no por voluntad personal, Félix? Ahí sí me quedé, no entendí bien. O sea, se da a través de una norma, una jurisdicción, ¿no? Ok, No por arte propio. vamos a ir un pasito para atrás porque no me acuerdo si lo conversamos en la clase pasada. Voy a traer una diapositiva más aquí para que comprendamos. El principio de legalidad, ok, es un principio clave en el mundo del derecho administrativo y básicamente lo que busca es que se considere que todas las actuaciones que tiene la administración pública tienen que estar establecidas en la norma. No es como que, puede ser que esté establecido en la norma o no, no.
¿ok? Cuando hablamos del principio de legalidad, implica que todas las medidas o las acciones que una determinada entidad, órgano o funcionario hagan, ¿ok? Dependiendo del nivel, tiene que estar contenido en la ley. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Por ejemplo, para que una entidad, la dirección de comercialización de una municipalidad venga y haga una inspección para ver que tenga mi licencia de funcionamiento en mi bodega, ¿ok? En mi tienda, tiene que ser la dirección que tienen, según las normas, esa capacidad de poder hacer visitas, de fiscalización, de control, y cuáles son las medidas que puede tomar al respecto, si sancionar, no sancionar, etcétera, ¿ok? Todo eso que está ahí, todo lo que, digamos, la persona, el funcionario administrativo puede hacer, está establecido en la ley. Todo lo que no es establecido no se puede hacer, ¿ok? Es un poco el detalle que hay que tomar en consideración. Entonces, el principio de legalidad es el que nos va a determinar cómo estructuramos cada una de estas entidades, órganos y funcionarios. Y para ello, en la ley, ok, en la norma, vamos a tener dos conceptos: las potestades administrativas y las competencias administrativas, ok. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué cosa es la potestad administrativa? ¿Alguna vez han escuchado, por ejemplo, esa persona tiene la posibilidad de emitir resoluciones, no sé, de emitir normas en el sector? ¿Qué tipo de potestad implica el poder emitir normas? Tal vez la potestad regulatoria. Entonces, las potestades no son otra cosa que la capacidad de actuar, de las diferentes formas de actuación que tiene la administración pública, ¿ok? Para poder fiscalizar, para poder controlar, para poder sancionar, para poder emitir una norma, para poder eh, realizar actividades, determinadas acciones de fomento, determinadas acciones normativas, todo eso tiene que estar contenido en la potestad que se le otorga a la entidad, al órgano y al funcionario, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de potestades, como dice aquí en la diapositiva, son poderes jurídicos que son otorgados a la administración pública y que les habilitan, acá dice la habilitación, para poder realizar determinadas actuaciones, ¿ok? Esas son las potestades administrativas. Estas potestades administrativas tienen algunas características importantes. La primera es que no son transmisibles, o sea, no las puedo vender, no puedo renunciar a ellas, no puedo decir, no, es que a mí no me gusta esa potestad y simplemente no la voy a ejercer, no la voy a realizar, ¿ok? El que tiene esas potestades tiene que ejercitarlas sí o no, ¿ok? No las puede, no sé, cambiar, apostar, vender, no se puede. Segundo, que las potestades administrativas no son susceptibles a modificación por su titular, ¿ok? Si se va a modificar una potestad, tiene que ser mediante un procedimiento determinado, probablemente una ley, un reglamento, en donde se cambie la potestad. No basta como, no, ya pues, si no te quieres hacer, no lo hagas, así la típica que dice el jefe, no, ¿ok? Son imprescriptibles, lo cual quiere decir que el hecho de no haberlas utilizado, ¿ok? No quita que se hayan perdido, ¿ok? No prescriben y tampoco el paso del tiempo hace que no exista. No, siempre van a existir las potestades administrativas. Y lo cuarto, perdón, es que son inagotables. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se ha cumplido lo que se tenía que hacer con esta potestad, no es como que, ya, se agotó, ya la gasté. No, ¿ok? De lo que se trata es que, perdón, este, entonces,
Cuando hablamos de las potestades administrativas, tenemos que tener en cuenta estas 4 características. Y otro punto es que pueden tener diferentes tipos de clases, ¿ok? Pueden haber, y sobre todo las más comunes son las potestades por contenido, es decir, qué poder te dan, o sea, qué acción puedes hacer. Puedes reglamentar, puedes planificar, puedes organizar, puedes cobrar impuestos, puedes sancionar, puedes normar, etcétera, ¿ok? Hay otras potestades que se clasifican en base a su impacto en el ordenamiento jurídico, ¿ok? Van a haber potestades que tienen la capacidad de cambiar una relación, por ejemplo, otorgar un permiso, ¿ok? Y otras que buscan conservar el status quo. Entonces, como que se prohíbe hacer determinada cosa o se limita o se fiscaliza que no se maneje a una determinada cantidad de velocidad. Entonces, esas potestades, el ejercicio de las potestades van a tener un impacto determinado y en base a eso está su clasificación entre innovativas y conservativas. Luego está el grado, cuando las potestades según el grado de incidencia jurídica de los administrados. Entonces van a haber algunas potestades que tienen alcance general, como por ejemplo cuando se saca un reglamento, o que aplica para todos, o cuando se trata una respuesta o una acción especial o individual, que es por ejemplo cuando se ejecuta a través de un acto administrativo individual. ¿Ok? Eh, Los otros tipos de potestades administrativas son aquellas en función a la forma de atribución de la potestad, ¿ok? Porque una entidad administrativa puede recibir potestades, o sea, capacidad de actuar que sea expresa, ¿ok? O algunas que están implícitas relacionadas a otras potestades, ¿ok? Por ejemplo, en el hecho de la potestad de sancionar, está también la potestad de revisar todos los expedientes, de poder realizar todo el proceso, de analizar cuáles son las multas que imponer, etcétera, ¿ok? Están implícitas dentro de la potestad de sancionar otras más finas que están relacionadas a sancionar. Hay potestades que pueden ser específicas o pueden ser por cláusulas generales. Ya hay potestades, y tal vez las más discutidas, que son las regladas, en donde la potestad está establecida y la acción está clara a realizar. Y las potestades que son discrecionales, que lo que hacen es que le dan cierto margen de acción a aquel que las ejecuta. ¿Ok? Por ejemplo, cuando Indecopi establece una multa para el tema de consumidor, digamos, el funcionario de Indecopi tiene la potestad de sancionar, ¿ok? Pero no es como que haya una tabla que diga, incumplió tanto de multa. Hay unos márgenes y hay una serie de criterios que se establecen para que pueda determinar cuál va a ser la multa con la cual se va a sancionar. ¿Ok? Eso quiere decir que es discrecional, porque no hay una regla de pasa esto, esta es la consecuencia puntual numérica, sino en las discrecionales hay, la norma le da elementos para discernir cuál es la decisión que tiene que tomar para el caso determinado. ¿Ok? No es haz lo que quieras, es discrecionalidad, no es haz lo que quieras, sino es mueve o ejercita tu facultad dentro de un marco definido dentro de un marco eh, limitado de acciones que puedes hacer, pero de todas esas que están, puedes escoger cuáles ejercitas. ¿Ok? Esas son las potestades administrativas. Ustedes, cuando lean normativa de organización del Estado, ¿ok? Vamos a hacer de repente un ejercicio en un ratito. Cuando leas potestades dentro del ejercicio del Estado, vamos a ver que las potestades siempre están expresadas en base a verbos, ¿ok? Eh, eh, van a encontrar en verba, no sé, regular, vigilar, sancionar, custodiar. Todos siempre son verbos cuando nos referimos a potestades, ¿ok? De hecho, vamos a revisar
una norma o un reglamento de organización y funciones para que entendamos, digamos, a qué nos referimos con esto de los verbos. Un segundito, vamos a ver cómo lo revisamos. Vamos a coger el del MEF, que tal vez es el uno de los más trabajados y precisos, ¿ok? Perdón, voy a dejar de compartir aquí. Voy a compartir acá. Acá. Ok. Este es el manual de organización de funciones y vamos a ver que aquí, bueno, te presentan toda la estructura de una determinada entidad, en este caso el MEF, ¿no es cierto? Y cuando llegamos a las funciones, van a decir, digamos, está orientar, formular, dirigir, coordinar. Todas estas son potestades, ¿ok? Y cuando hablamos aquí de políticas nacionales o sectoriales a su cargo, estamos hablando de otro concepto que es competencia, que ahorita vamos a ver. Pero cuando hablamos sobre impulsar, proponer, designar, asesorar, ¿no? Porque es brindar asesoría, gestionar, coordinar, todas estas son potestades, ¿ok? Cuando esté en verbo, son acciones, son potestades. Entonces, ¿qué pasa? Que si mañana, no sé, determinada área, por ejemplo, en este caso, el ministro, decide no presidir el Consejo Nacional de Competitividad, ¿ok? Está faltando, no está ejerciendo su potestad, ¿ok? O sea, al decir, cuando se nombran, por ejemplo, representantes dentro de los ministerios, está ejerciendo la potestad de designar. Entonces, vamos a ver, digamos, de cara a cada una de las normas, voy a buscar el reglamento que creo que está ahí más claro. ¿Cuáles son el ejercicio de las potestades? El otro concepto que está relacionado a este tema de organización de la administración pública son las competencias. Entonces, cuando hablamos de competencias, hablamos de las facultades que están, digamos, otorgadas a una determinada entidad de la administración pública en el marco de sus potestades. Es decir, las competencias delimitan el marco de acción de las potestades, ¿ok? Porque yo puedo sancionar, reglamentar, no sé, dirigir, asesorar, ¿ok? Pero no puedo hacerlo en todo el Estado, ¿ok? Tengo que hacerlo para una entidad determinada, en un territorio determinado, con un marco, digamos, de capacidades determinado, y todo eso lo establece la competencia, ¿ok? Por ejemplo, cuando tenemos oficinas descentralizadas, o desconcentradas territorialmente, por ejemplo, como las de Indecopi, que son oficinas que están, digamos, en las diferentes provincias o localidades del Perú, ¿ok? La competencia es el territorio de la localidad, ¿ok? No es la competencia a nivel nacional, es decir, si yo tengo un funcionario de la oficina de Indecopi no sé, la que estoy acá en Trujillo, ¿ok? No puede ir a resolver, por ejemplo, consultas o cosas que se le formulan de otro lugar que no sea Trujillo porque su competencia es Trujillo, ¿ok? No puede hacerlo de, no sé, Chiclayo, por más que esté cerca, por más que conozca el de Chiclayo, por más que se lleven bien, por más que lo que sea, cuando se ejerce la competencia administrativa, esta es delimitativa, ¿ok? Es el rol que tiene la competencia administrativa. Y con ellos hay también distintos tipos de competencia. Tenemos competencias en razón de materia, dependiendo del tema. Tenemos competencias en favor del territorio, que son más comunes. Es como que puedes ejercer tus potestades en ese determinado territorio. Potestad, competencia. Hay competencias en base a la razón del tiempo, ¿ok? Pueden ser permanentes, temporales, accidentales. Y hay tipos de competencia en razón al grado, ¿ok? Pueden ser centralizada, desconcentrada, descentralizada. Eso lo vamos a ver ahorita de cara a cómo se estructura la administración del Estado, ¿ok? Entonces, hay estos dos elementos claves de competencias y potestades son fundamentales para que nosotros podamos entender qué es lo que hace una determinada entidad administrativa. Ya a estos dos se le va a sumar un concepto más que es muy importante, y ese es el tema de la jerarquía.
porque las competencias y las potestades son otorgadas a los funcionarios en virtud de la jerarquía de acuerdo a la responsabilidad que puedan asumir, ¿ok? Entonces, la jerarquía solo va a determinar, digamos, dentro del órgano interno, dentro del interior de cada órgano, de cada entidad, vamos a determinar, y dentro de cada órgano, quién es jerárquicamente superior, va a tener potestades y competencias de unas características determinadas, mientras va bajando hasta el, digamos, miembro del equipo más que tenga menos potestades o menos competencias, ¿ok? Entonces, competencia, potestad y jerarquía son 3 elementos que van a ser muy claves para entender el funcionamiento de la administración, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? Hasta aquí ustedes habían escuchado en algún momento el concepto de potestades o de competencias. ¿Quién me da un ejemplo de ejercicio de potestades o competencias? Por ejemplo, en una municipalidad. Ay. Por ejemplo, en una municipalidad, en la gerencia de rentas. ¿Qué potestades, qué competencias tendría la gerencia de rentas de una municipalidad? Potestad tributaria. Ok. ¿Y cuál sería su competencia? Por ejemplo, no sé, la municipalidad de Yanaguara de Arequipa. La gerencia de rentas de la municipalidad eh, distrital de Yaneguara en Arequipa, ¿qué potestades y qué competencias tendría? Dice Silvia, notificar los cobros, ok. ¿Y cuál sería su competencia? O sea, me están diciendo potestades. ¿Cuál sería la competencia territorial, por ejemplo, de esta gerencia de rentas de la municipalidad de Yanaguara en Arequipa? ¿En qué territorio puede ejercer su potestad de hacer cobros, no sé, calcular los impuestos, no sé? ¿En dónde podría ejercerlo? Dice Silvia, solo en Yanaguara. Sí, solo en Yanaguara. Esa es una competencia territorial. Ok, solo en Yanaguara puede ejercer esas potestades. ¿Qué pasa si se va a otro distrito? ¿Qué pasa si se va a Sachaca, que es otro distrito de Arequipa? ¿Qué pasaría? Silvia dice, no puede. No puede. Correcto, no puede. ¿Por qué no puede? Porque está fuera de su jurisdicción. Porque no le corresponde, porque dentro del principio de legalidad tiene que estar establecido en la norma qué cosa puede hacer, ¿ok? Puede hacer control, cobro de los impuestos, digamos, en el territorio de la municipalidad de Yanaguara. Fin. Sí, o sea, todo lo que no esté contenido en eso no se puede, ¿ok? Esa es básicamente la regla. Entonces, cuando hablamos de competencia y potestades, hay ejercicios sencillos como lo que hemos visto aquí, pero van a haber casos un poquito más complejos porque a uno le queda la duda de si es que efectivamente está o no dentro de la competencia o está dentro del territorio. Y eso pasa mucho en el ejercicio, por ejemplo, de potestades discrecionales, ¿no? Porque tengo la competencia para pronunciarme sobre un determinado tema, pero tengo la potestad discrecional de poder resolver sobre ese tema. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer lo que me dé la gana? No. ¿Ok? Va a haber siempre en la norma, cuando hay una potestad discrecional, que es como que la entidad tiene un margen de movimiento, digamos, en su actuación, tiene que brindar una serie de límites y consideraciones para, digamos, la actuación. ¿Ok? Listo. Perfecto. Vamos entonces a ver. ¿Hay Profesora, alguien? Dígame. una pregunta. ¿Y
O sea, entonces el tema de las potestades y las competencias tiene que ver con las normas, con rango de ley y con fuerza de ley, Las, porque, por decir, ¿no? En una municipalidad, por decir, la ordenanza tiene rango de ley, pero no fuerza de ley, o sea, no se aplica en todo a nivel nacional, ¿no es cierto? ujú. O sea, se puede relacionar esa definición también con competencias, contigo con potestades. ¿Cómo así? A ver, en un ejemplo que Por puedas dar, ejemplo, usted Richard. dice que en el tema de las competencias solamente se aplica en Arequipa, o sea, es lo mismo que una norma con rango de ley, pero, No, o sea, no ya, ok. tiene fuerza de No, ley. no nos confundamos. Vamos a ir por así. Y otro, profesora, también el tema de las facultades serán pues sinónimo de competencias, ¿no? Sí, o sea, cuando hablamos de competencias hablamos de facultades y cuando hablamos de potestades hablamos de poderes. ¿Ok? Entonces vamos a ir por partes. Una cosa es el esquema normativo que existe en el país, que efectivamente existen normas, digamos, con rango de ley. Existen las leyes y las normas con rango de ley, ¿ok? Dentro de esas están las ordenanzas municipales y regionales que tienen un alcance normativo en su territorio, ¿ok? Eso es en base a organización de gestión normativa, la pirámide de Kelsen, la distribución de la pirámide normativa en nuestro país. Okay, esa es una forma. Ese es un tema, digamos. Otro tema es cómo se organiza la administración pública, porque, digamos, no es como que, o sea, no comparemos competencias con capacidades normativas de los gobiernos regionales y los locales, ¿ok? Porque la competencia de los gobiernos regionales y locales viene dado por una ley, que es la ley orgánica de municipalidades, en el caso de las municipalidades distritales y provinciales, y la ley de gobiernos regionales en caso de los gobiernos regionales. Entonces, por favor, no quiero que se confundan porque vamos a ver ahorita también administración pública, digamos, o formas de gestión de la administración pública. Y si bien hay como una coincidencia temática, ¿ok? Porque hay normativa especial para gobiernos regionales y locales y normativa general para todo el Perú. Digamos, cuando hablamos de competencias y de potestades, estamos hablando de gestión administrativa, ¿ok? De qué cosa puede hacer quién, ¿ok? Eso uno. La otra consulta es si hablamos de poderes, si cuando hablamos de competencias hablamos de facultades, ¿ok? A mí me gusta como que identificarlo como el marco sobre el cual se ejercen las potestades. La competencia completa la potestad. Una cosa es que tú tengas tu potestad de normar, regular, no sé, resolver, etcétera, y no sepas dónde aplicarla, entonces viene la competencia y te dice, aquí aplica. Entonces, eso es para organización de la gestión administrativa, ¿ok? No tiene nada que ver con los rangos normativos que existen en el esquema regulatorio de Perú, ¿ok? No sé si con eso quedó más claro. Sí, gracias. Buenísimo. Entonces, digamos, ustedes pueden ¿dónde encuentran el tema de potestades y competencias? En las leyes de creación, ¿ok? De cada una de las entidades o en las leyes orgánicas como las de gobiernos regionales y de gobiernos locales, ¿ok? Y las competencias también están ahí, porque en las leyes, y estas leyes, no sé si ustedes han escuchado el concepto de reglamento de organización y funciones. ¿Alguien ha escuchado sobre el reglamento, los famosos ROF? A uno que trabaja en la administración pública tiene que haberlo escuchado. Pero el ROF es el desarrollo de la ley, ¿ok? De la ley orgánica que crea la entidad. Entonces, ese tiene una vocación de ir más a detalle respecto a qué hace cada funcionario, cada órgano y cada entidad. ¿No? El ROF lo hace de manera general y el MOF sí lo hace posición por posición. Por eso hace un ratito cuando yo les monté, solamente para que se den cuenta, para que no haya dudas. Espérenme que les voy a compartir. No, acá. Entonces, el ROF, que es el Reglamento de Organización y Funciones, va con un poquito más de detalle general de qué cosa es la entidad, ¿no es cierto? Sus funciones, ¿ok? Por ejemplo, acá cuando dice jurisdicción, habla sobre sus competencias, son a nivel nacional,
y sus competencias son en materias de esos temas de acá, ¿ok? El Ministerio de, por ejemplo, de Economía nunca va a empezar a decir, no sé, legislación sobre los contratos de trabajo, porque no está dentro de sus competencias, ¿ok? A nivel nacional. Entonces, luego hablamos de cada una de las funciones generales, de cuáles son algunas de las potestades que tiene. O sea, formular, dirigir, planear, coordinar, dictar normas, ejercer, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo eso lo tienen, digamos, de cara a competencias y potestades. Pero si se dan cuenta, todavía es desde un punto de vista más macro, ¿no? Las entidades y ya. ¿Cómo llegamos a la parte micro? Perdón. Cuando hablamos de competencias y potestades, porque nos vamos a otro documento normativo que se llama MOF, que es el Manual de Organización y Funciones. Entonces, cuando estamos en el MOF, ya vamos a ver que no está solo dividido por párrafos, sino que está dividido por el tipo de cargo, la denominación, el código que tienen a la interna, sus funciones específicas, ¿ok? Las líneas de autoridad, todo está detallado para que el funcionario pueda saber en qué ámbito puede moverse, a quién tiene que ir a pedirle permiso, quién es su superior directo, quién es el superior del superior, ¿ok? Quién es el equipo que está relacionado a esta posición. Entonces, digamos, no hay lugar a que uno como funcionario de la administración pública diga, no sabía qué era lo que tenía que hacer. De hecho, mi recomendación para aquellos que no trabajan en las entidades del Estado, pero que lo hagan en algún punto de su vida, es que hay que revisar bien, digamos, qué cosa puedo hacer y qué cosa no puedo hacer. Porque hay, digamos, esta intención de decir, no puedo hacer más, sí se puede. Y resulta que se está vulnerando la normativa, ¿ok? Eso es nomás para tener en cuenta, ¿ok? ¿Alguna otra duda o consulta? Ahí está, perdonen con la tos. Pero vamos mejor que la clase pasada. Entonces, vuelvo a las diapositivas y vamos al siguiente punto. Formas de organización administrativa, ¿ok? ¿Se acuerdan que hablamos sobre la forma de los estados? La unitaria, concentrada, unitaria estricto sensu, unitaria desconcentrada y unitaria descentralizada. ¿Se acuerdan que eso hablamos la clase antepasada? Bueno, cuando hablamos, una vez es la forma política de dividir, digamos, el Estado en estas formas unitaria o compleja, ¿ok? Y otra es la forma en la que administrativamente eso se gestiona. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede ser que en algún efecto, digamos, de conversación política, ¿ok? Haya habido, no sé, una forma de organización que cambie, ¿ok? O que hagamos algunas adaptaciones en la normativa general de cara digamos, a la separación de los poderes y de la forma del Estado. Pero otra es la forma en la que la administración pública se va a estructurar, ¿ok? Porque la administración pública es un propio ecosistema de gestión de actividades, funciones, tareas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la función administrativa o de la organización administrativa, vemos que hay tres formas en las que organizamos la entidad administrativa. Mediante centralización administrativa, desconcentración administrativa o descentralización administrativa. Nuevamente pido separar los conceptos, digamos, de lo que hemos visto sobre las formas de Estado, porque estas son formas de organización de la administración, no del Estado, ¿ok? Entonces, ¿de qué va esto? Cuando hablamos de centralización administrativa, vemos que la administración, ¿ok? El régimen de la administración está subordinado de manera unitaria, o sea, en un solo núcleo, ¿ok? Coordinada y directa de los órganos administrativos del poder central, ¿ok? Entonces, está administración central todo, aquí arribita está todo ese tema focalizado, ¿ok? Centralizar administrativamente es reunir y coordinar una serie de facultades en un centro único de poder, ¿ok? Esa es la función administrativa. ¿Qué entidades trabajan bajo centralización administrativa? Por ejemplo, el BCR,
El BCR es una entidad que si bien tiene un rol muy importante porque él se encarga de todo el tema de la estabilidad de la moneda, no tiene la necesidad de contar, digamos, con presencia a nivel nacional ni de llegar a los ciudadanos porque ellos ven temas muy macroeconómicos. Entonces, ellos, la estructura, digamos, del BCR es una centralización administrativa porque hay un solo núcleo de administración unitaria, cotidiana, directa, casi que individual, digamos, como ente, ¿ok? Entonces, existe la centralización administrativa. Sin embargo, de cara a entidades administrativas con un mayor relacionamiento, cercanía con el administrado, ¿ok? La centralización administrativa sin duda no ofrece ese espacio y llega otra forma que es la de desconcentración administrativa. Ok, la desconcentración administrativa implica que del centro núcleo de poder que había, ahora dentro de la estructura de la administración central, te voy a trasladar o te voy a encargar un determinado tema con facultades limitadas. Siempre va a ir que el centro, el que está aquí, en la centralización, se convierte en el accionante, o sea, en el punto general, digamos, pero como no tiene la capacidad, por ejemplo, territorial, temática, etcétera, se afianza en estas otras que son parte, digamos, o están relacionadas con la labor que se va a hacer, pero y que dependen directamente, por eso esta raya está aquí, acá bien marcada, porque estos de aquí, estos chiquititos que están aquí, dependen directamente de lo que se determine en la central, digamos. Por eso es que, o sea, cumple con acercar los servicios al hogar, porque imagínense antes en un Indecopi que no tenía desconcentración administrativa, tenía una sede en Lima, ¿ok? Y no podía resolver temas, todo llegaba aquí y entonces dijeron, no, un ratito, vamos a abrir oficinas estratégicamente en diferentes puntos para que primero la atención sea más rápido y la resolución también, ¿ok? Entonces, por eso hay la desconcentración administrativa. Y finalmente, tenemos la famosa descentralización administrativa. Este proceso, digamos, acompaña el proceso político de descentralización que nosotros vivimos y que está ahí dentro de nuestro Estado unitario descentralizado. Pero básicamente lo que sucede aquí es que se crea una nueva entidad con autonomía, ¿ok? Y esta nueva entidad con autonomía y capacidad de decisión individual, ¿ok? Va a recibir las facultades que le han sido, digamos, trasladadas y vamos a trasladar también competencias, facultades para que, digamos, el que esté aquí pueda actuar, ¿ok? No actuar 100% libre sin importar lo que dice la administración central, no. Lo que hay que hacer es recibir, digamos, las competencias trasladadas y luego capacitarte para una mejor, de una mejor gestión. Entonces, si es mejor la desconcentración o la descentralización o el básico, que es el que tenemos la centralización administrativa general, no sabemos, ¿ok? Lo único que diga de cara al ejercicio de organizar mejor la administración pública, van a haber algunas que son desconcentradas, van a haber algunas que son centralizadas, van a haber algunas que son descentralizadas, ¿ok? Y todo tiene que estar acorde para que no haya justamente ni vacíos ni superposiciones, digamos, de poderes o facultades que han sido atribuidas. Yo tengo libertad para hacer mi trabajo, voy a hacerlo en donde sea y no soy consciente que de repente no es el espacio en donde pueda ejercerse, ¿ok? Solo para terminar, ¿ok? Quiero que identifiquen cómo ha cambiado la administración pública antes y después del proceso de descentralización, ¿ok? Cuando hablamos del proceso antes del proceso de descentralización, vivíamos en un mundo de la desconcentración, ¿ok? Y identificamos todos estos ministerios, luego tuvimos un approach
cada uno tenía un approach de dependencia, ¿ok? El Ministerio de Energía y Minas tenía su dirección regional que dependía del ministerio, igual salud, igual la educación, los transportes y comunicaciones, agricultura, tenían, o sea, del gobierno nacional habían directivas, alineamientos, acciones, planes, etcétera, que aquí había que gestionar o ejecutar, digamos, de acuerdo a lo que se delegaba. Pero cuando sucedió la descentralización, pasamos de una competencia, digamos, nacional desconcentrada a trasladar parte de las competencias al gobierno regional. Entonces, por ejemplo, no todo, porque, por ejemplo, hacer presupuestos y revisar el presupuesto nacional y todas esas cosas, digamos, no se van a transferir a los gobiernos regionales, pero sí temas más relacionados a su día a día, como energía y minas por el tema de los cánones, salud, educación, agricultura, transportes, todos esos ministerios potencialmente podían tener competencias, que transferir, ¿ok? Y por eso es que se transfirieron todas al gobierno regional y el gobierno regional creó sus propios servicios de atención, digamos, eh, eh, cada gobierno regional tiene sus servicios y esos servicios, digamos, son ofrecidos a los administrados, pero porque este gobierno regional tiene una autonomía de definir su presupuesto, de determinar las mejores formas de accionar las actividades, etcétera. Entonces, mejor o peor no es que haya, pero yo quiero que simplemente vean cómo ha cambiado la forma de relacionarse entre los ministerios con los gobiernos regionales, ahora que ya existen, que se han implementado y que están ahí, y ya no es como antes que simplemente mandabas a hacer lo que tenían que hacer y ya estaba, ¿ok? Es bueno, es malo, va a depender, ¿ok? Eso es nada más lo que quería yo mencionar aquí. Entonces, básicamente, ahí nos quedamos en los temas de la clase de hoy. Lo que buscaba la clase era dar una pequeña pincelada y revisión de qué cosa es la separación de poderes y luego enfocarnos ya, volver a nuestros temas de clase, que es, digamos, cómo monitoreamos, cómo ejecutamos, cómo revisamos cuando una entidad administrativa está haciendo no bien su función o sus actividades. Hay que revisar todas las normas que tienen el MOF, el ROF y la ley orgánica de creación, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? No, Miss. Bueno, entonces repasemos. Yo voy a cargar las diapositivas, repasemos las lecturas. La próxima clase vamos a entrar a ver estructura del Estado peruano, ok, vamos a ver cómo se compone, qué características tiene, vamos a ver la normativa que le aplica, etcétera. Entonces de eso vamos a profundizar, así que denle una revisadita y por favor, aquellos que no hayan presentado su producto académico todavía, háganlo, porque todavía falta como la mitad de la clase y estamos casi miércoles, entonces sí me preocupa que todavía no hayan cargado el producto académico, ¿ok? Nada, chicos, es eso. Terminamos aquí la clase. Nos vemos el próximo martes. Revisen esos puntos y que tengan una feliz noche y una muy provechosa semana, ¿ok? Que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Gracias.